Bueno, pues volviendo con ustedes, estamos aquí, vamos a continuar con un segundo programa con Verónica Sigli. Es interesantísimo lo que nos planteó, nos dejó incógnitas muy, pues dolorosas, preocupantes. Vamos a quedarnos con el preocupantes, en cuanto a el futuro que puede tener Morena. Yo aquí me voy a detener un poco y a preguntarle, bueno, sí es cierto, Verónica, que tuvo necesidad de deslindarse del partido para dejar que el partido corriera. Yo lo que creo es que en un momento dado el partido empezó a correr sin saber caminar, porque el partido a final de cuentas era un partido, válgame el término, electorero. Era un partido construido y diseñado para trabajar cada 3 años en elecciones. No era un partido diseñado para un prolongado trabajo de base. Siento yo, y cuando yo reviso a nivel mundial, las funciones de los partidos en el poder, pues han sido siempre un baluarte para los presidentes, para los líderes, lo que les ha permitido incluso bajar campañas. Eso me tocó verlo de lejos, pero la campaña de alfabetización en Cuba no hubiera sido posible sin el Partido Comunista. Y no estoy diciendo para que no haya gente que se ponga de nervios, es que quieren, no estoy diciendo que nos convirtamos. Estoy diciendo que es la necesidad. Yo creo que esta vacunación, que además ha sido un éxito, hubiera sido mucho más sencilla si ha estado el partido cerca del presidente. La pregunta que sigue es, haces un pronóstico, haces un planteamiento muy serio, muy bien. Yo te diría, siento que en este momento esa necesidad que hubo de que llegaran gentes experimentadas de otros partidos, gentes con conocimiento de tarea electoral, gente supuestamente con electores que realmente no se reflejaron en muchos de los estados, va a hacer que el partido tambalee, que el partido se entre en una situación donde gente que hasta hace 6 meses era contraria de nosotros empieza a apoderar de los lugares del partido. ¿Qué pudiera ser la militancia desde tu análisis, desde tu perspectiva? ¿Qué pudiera ser la militancia para recuperar los espacios que tuvo, que forjó, que formó a lo largo de muchos años? Sí, pues mira, yo creo que esa es una cuestión muy compleja, porque la misma, digamos, militancia de izquierda, vamos a llamar este sector así, ¿sí? Que ha tenido digamos, una visión izquierdista, ¿no? De la sociedad. Esa misma militancia también se formó o se remoldeó a lo largo de los últimos 30 años de neoliberalismo, porque en realidad no es una militancia que hubiese tenido un trabajo en las comunidades. El PRD era igual que los otros partidos. En algún momento la izquierda en México y en América Latina y en todo el mundo, hay que decirlo así, dejó de militar y cambió la militancia, significa el trabajo con la población por un proyecto de identificación, ¿sí? De identificación digamos, con una emblema, la izquierda, ¿sí? Yo tengo una conciencia de izquierda. Yo voto por izquierda. Yo vivo al estilo de la izquierda, etcétera, etcétera. Sí, hay todo, digamos, una parafernalia, digámoslo así, en torno a qué es ser de izquierda, pero esa es
una cuestión de identidad. Y esa identidad, desde más o menos los años 90, ya no se sostiene en una práctica política de militancia de antes, porque la militancia de antes, los movimientos en América Latina, como el Frente Sandinista, el FCLN, por ejemplo, en El Salvador, la izquierda en Colombia, esos terminan en revoluciones, ¿sí? Sí, Algunos logrados y después, como en el caso de Nicaragua, igual pasa por un desgaste y termina en algo que muy poco tiene que ver con esos ideales de izquierda. Fracasados en El Salvador, bueno, en Centroamérica, pero también en Colombia, imposible. Y es entonces cuando las condiciones para una revolución se agotaron. Hay que verlo así en los años 80, ¿sí? sí, sí, Y es sí. entonces cuando hay ese tránsito a la propuesta de que hay que conquistar al poder a través de la inserción en la política partidista. Ganar adeptos, ganar electores para poder defender el proyecto en las urnas. Pero lo que vimos, y eso fue el proyecto del PRD, ¿sí? Y fue exitoso, por ejemplo, en el DF, en algunos estados, pero implicaba ya pues ya no más una afiliación pasiva, una afiliación que ya ni siquiera se forma. Mucha gente de la izquierda, o que todavía se dice de la izquierda, leyó por última vez a Gramsci en los años 80. Ya no han llegado más allá. Ya como que ya no hay una reconceptualización o una rearticulación de lo que leyeron del marxismo, por ejemplo, con las nuevas tendencias. Ya no hay una aceptación de esto, simplemente se pasan de lado, ¿sí? Y pues digamos, por ejemplo, Gramsci se convierte en el sentido común que guía la interpretación de los eventos, pero ya está absolutamente desligada de la práctica política, de lo que se llamaba antes la militancia. Sí, sí. Y, pues, entonces, no es que no más que ahora entre gente con una concepción tradicional neoliberal de la política, la misma izquierda ya no tiene la concepción de la militancia y si quieren salir adelante, si ese proyecto no se vaya a morir, tiene que hacer un gran esfuerzo para formarse. Estoy contigo totalmente de acuerdo en este planteamiento que estás haciendo y sí lo veo como una realidad. Eh, el punto es este. El único camino que le quedaría a la militancia de Morena sería la formación política. El riesgo más grande que corrió Morena fue que cuando se separa Andrés Manuel y deja a J. Cole se encarga de detener la formación de los militantes de Morena. Dice, vamos a parar la formación, no hay dinero, no se entrega dinero y paramos la formación política. Tú dices sí y lo dices muy bien, estoy de acuerdo. Escuchar y leer a Dussel es una chulada. Escuchar, yo he estado escuchando más que leyendo a Barta, es un planteamiento muy serio, pero también, por ejemplo, aquí en Nuevo León, algunos exponentes del Instituto Nacional de Formación Política no estaban educando a la gente para que entendiera el neoliberalismo. De repente eran cursos para ser neoliberal, por ejemplo. O esa tendencia a veces de ver la historia, pero por la historia misma, sin hacer el análisis.
Yo creo que en este momento la gente necesita más que se aterrice la formación política en entender el proceso del presidente, porque el presidente lo hemos dejado solo, ya está caminando solo. Y todos nosotros estamos, sí, arriba a la 4 y ponemos los 4 deditos, pero no tenemos idea de qué es la cuarta transformación en cuanto a la búsqueda de una nueva constitución, de una nueva forma de relación entre los mexicanos, y estamos dejándonos llevar por la inercia misma de Andrés Manuel. Error grave, sí, lo decías tú desde el programa anterior, el hecho de que estamos a la sombra de un líder único, excepcional, que difícilmente vamos a poder suplirlo o encontrar continuidad en otro mexicano por aquí. La pregunta sería, ¿podríamos en un momento dado, con lo que llevamos avanzado, lograr de aquí al 24 construir una idea de un partido electorero, pero con principios de fondo, porque yo no veo que el fondo esté en los líderes o en los que se acercaron a Morena? Pues yo creo que eso depende mucho para empezar de que haya la posibilidad de una elección. O sea, que la militancia o bueno, la gente afiliada a Morena tenga la posibilidad de elegir a sus líderes, ¿sí? Yo creo que eso es lo primero que el partido tendría que reconquistar, porque eso de las encuestas, de las elecciones, entre comillas, organizados por el INE, en realidad no lo podemos considerar como actos democráticos donde una membresía o una gente afiliada realmente decida sobre los liderazgos que quiere tener. Yo creo que lo primero se tendría que reconquistar esa posibilidad, que me parece que es hasta el año que entra, ¿verdad? No, hasta el 24. En el 23 termina Mario Delgado. Hasta el 23, no, pues sí, es que es bastante tiempo. Termina Mario Ahora, por Delgado. el otro lado, mira, yo también creo que lo que veo mucho es esa posición de que alguien tiene que abrirme la puerta, ¿sí? Si no me abre la puerta, no puedo hacer nada. Hay que tomar, pues, iniciativas, ¿sí? Hay que juntarse, hay que buscar aliarse, ¿sí? No necesariamente, digamos, en torno a, bueno, ¿qué puesto puedo yo aspirar en la próxima elección? O yo me quiero posicionar. No, realmente ahora por una cuestión política, porque mira, Tomás y Nora, ese proyecto no está solamente en riesgo por una oposición que es muy poderoso, no tanto en la influencia que tiene, pero es una oposición que cuenta con mucho dinero, ¿sí? Y que cuenta con instituciones que fueron creados justamente para proteger el proyecto neoliberal de gobiernos con aspiraciones de eliminarlo. ¿Sí? Entonces tenemos instituciones que son autónomas y que fueron creados con esta misión de proteger ese proyecto neoliberal y que ahora pues, se convierten realmente en baluartes muy difíciles de conquistar. Pero eso solamente es un frente. El otro frente, muy poderoso, es el extranjero. Y lo hemos visto en esta semana con la portada del El Economist, Economista. de las agresiones de Le Monde,
con Die Welt en Alemania, que repiten esos discursos. Bueno, ¿quiénes están detrás de eso? Las élites neoliberales. Son élites globales. Esas élites globales que tienen inversiones en todo el mundo. Ellos ya no distinguen entre naciones, sino ellos tienen espacios de influencia, independiente de su nacionalidad, independiente de donde radican. Y México es un espacio muy importante por varias razones. Por un lado, pues obviamente por todos los recursos que tiene, pero por el otro lado también por este papel tan importante, político importante de México ahora en América Latina. La articulación, por ejemplo, este eje entre México y Argentina, reinserta a México realmente a América Latina. Antes, durante el neoliberalismo, estaba separado de América Latina. Estuvo articulado hacia Estados Unidos y Canadá. Norteamérica. Sí, y ahora hay esa rearticulación con América Latina. Hay receptores en América Latina gustosos, aptos, capaces de hacer una gran alianza. Y eso implica que estos intereses extranjeros corren un gran peligro. Por eso cualquier transformación, sea en Bolivia, sea en Argentina, pero más aún sea en México, es una agresión, así es visto, contra estas élites. Y entonces hay alianzas entre las élites internas que luchan por regresar a lo que gozaban y estas élites internacionales con las que están articulados. Y la verdad es una situación muy compleja. Solamente un pueblo realmente formado políticamente, que comprende la complejidad de la situación, pero ¿sabes qué? También comprende que este proyecto de 4T, de transformación, no puede ser un proyecto ideal, de un libro donde no hay errores, donde todo va bien, donde todo es como yo quiero que sea. Hay mucha gente que de la misma izquierda que critica por los errores que se cometan, ¿sí? Que critica ese proyecto, que no lo vea ya como lo suyo, que se desengancha. Y eso también es una cuestión de falta de visión y de comprensión política. Y tiene que ver con la formación política. Sí, pero yo creo que eso en parte se dio desde el momento en que las izquierdas tradicionales, las izquierdas socialistas, aceptaron el juego de los partidos y se enfermaron de ese juego de luchas por el poder. Y entonces es justificable para ellos el resurgir, por ejemplo, las izquierdas más radicales que dicen, no, es que Andrés Manuel no va a solucionar porque no es socialista. Y nosotros lo que queremos es esto y entonces vamos a atacar a Andrés Manuel. Pero es la izquierda que se va tan a la izquierda que se convierte en derecha. Y es algo de lo que está sucediendo. Bueno, pero me gustaría que Nora, que ya le veo que tiene cara de ¿qué pasó, profe? No me deja participar. ¿Te quiere hacer alguna pregunta? No es que no me deje participar, estoy analizando todo. Yo quiero, esto que acaba de mencionar, doctora, yo lo quiero bajar a lo mejor un poquito más a mi nivel para yo poder comprenderlo y dimensionarlo. Hago una analogía o a lo mejor una comparativa entre lo que usted acaba de decir muy acertadamente con la segunda investigación que usted hizo acerca de las parteras tradicionales y el juego de poder que había y cómo este juego de poder cambió la perspectiva de las parteras. A eso, yo analizándolo a lo mejor ya a niveles muchísimo más globales, estamos hablando de un juego de poder de las élites que vienen y con ese mismo juego
intentan separar lo que ya está bien formado y ya está bien cimentado, en el caso de las parteras. Pero estamos hablando de algo que no está bien formado porque nos hace falta un análisis, nos hace falta una formación política y nos hace falta leer y conocer. Esa es la realidad del mexicano, esa es la realidad del individuo, ¿no? Con este panorama tan complicado, complejo, ¿qué nos toca hacer a nosotros en lo individual, más que en lo colectivo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros en lo individual para evitar que este juego de poder venga e influya en nuestras decisiones, en nuestra identidad, y que nosotros podamos tener un poder de elección? Porque si yo creo que es que el ser humano tiene que ser libre y debe de tener ese poder de elección en qué pienso y qué quiero pensar. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros en lo individual? Mira, yo creo que como en el psicoanálisis nadie se puede analizar solo, ¿sí? Se requiere siempre al otro, que en ese caso es el analista, que sirve, digamos, como una especie de espejo, ¿sí? En el cual el que se analiza se refleja con todas sus conductas, repeticiones, etcétera. Así que no podemos transformarnos en lo individual. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos ante un aparato que podríamos así ver e incluso decir, no, yo no entro. Este aparato, esos dispositivos, no solamente nos rodean, nos atraviesan ya desde hace mucho tiempo. Y mira nomás, tomemos como ejemplo los programas de televisión. Usted sabe que el neoliberalismo promueve la competencia de todos contra todos, una especie de darwinismo que el más apto sobrevive. Ese es el pan de todos los días en la televisión, pero de forma lúdica, no de forma agresiva, y la gente se engancha con eso. Por ejemplo, programas como MasterChef México, 12 o 15 cocineros cocinan y siempre hay eliminados. Uno es eliminado. Y no es fortuito que se diga eliminado, ¿sí? Eliminado significa borrado. Y lo que además se exige de ese sujeto es que acepte con honra de ser borrado de la superficie. Ese es exactamente lo que se pretende ya en un plano societal con la mucha gente que ha sido y es precarizada por el neoliberalismo, que ya no hace falta. Y eso no es una cuestión de, digamos, las clases bajas. La precarización nos atraviesa a muchos, los profesionales, a mucha gente, ¿sí? Entonces, pero no aprendemos a lidiar con esa competencia atroz, con esa competencia destructiva, de forma lúdica. Es hasta placentera. A la gente le encantan esos programas, ¿sí? Pero esos programas tienen una misión política que los espectadores no lo ven. Entonces, no es posible la autotransformación. No es posible. Yo creo que la única forma de cómo transformar es crear grupos de reflexión en torno a temáticas que son de la vida cotidiana. Yo sé que hay grupos así. Hay, por ejemplo, gente que conozco que se une a diario para discutir las mañaneras, ¿sí? Y para ubicar y comentar
la información que se vierta en las mañaneras en un contexto político más grande. No es gente estudiada, ¿sí? Es gente, a veces son jubilados, amas de casa, hay gente así, pero no es, digamos, lo común. Entonces, esos son, por ejemplo, ejemplos donde hay una formación política que es independiente de la oferta política del partido, ¿sí? Por el otro lado, pues también yo creo que hay que buscar tener acceso a esos cursos, y eso es muy fácil en el caso de Morena, porque la formación política, esos cursos están en línea. Uno lo puede tomar desde su casa. Claro, hay que tener obviamente una laptop, una computadora, o bueno, de perdido un celular inteligente para poder tomar los cursos, pero es posible. Pero yo creo que lo importante siempre es, cuando hay también esos cursos, es que uno pueda hablar sobre lo que ahí se dice. Hablar es fundamental, porque eso es lo que hemos desaprendido. Nos han hecho desaprender, odiar las discusiones, odiar adoptar una posición, defender nuestra posición, argumentar nuestra posición. Hay que crear esos círculos donde se puede libremente decir lo que se piensa sin que la gente corra peligro de ser estigmatizados o incluso excluidos. Reconquistar eso es de la cotidianidad, y eso es un trabajo político importante, creo. Sí, definitivamente esa es tarea la que habría que hacer, y en Morena se intentó con los círculos de estudio y con los comités de protagonistas del cambio verdadero, acuérdate, Verónica, a ti que te tocó verlo de cerca casi, ¿verdad? Cuando fuimos formando los comités y los círculos de estudio, y esa era la idea. Era difícil porque íbamos en lo apresurado por llegar a lo electoral. Pero bueno, ibas, le decías a la gente, los visitabas una vez, dos veces y ya no podías porque tenías que seguir avanzando. Estuvo muy interesante platicar contigo, Verónica, y esta última reflexión, que sí, definitivamente la fortaleza del neoliberalismo es la dispersión de la gente y el pensar cada uno de nosotros que las cosas las arreglo desde mí. Desde lo individual. Sí, desde el individual. Y ahí nos topamos con las famosas conferencias TED, que han tenido un éxito tremendo, pero que lo que están buscando es precisamente desarticular completamente a los grupos sociales. Y entonces el individuo es personal. Esto lo vivimos en las aulas, donde cada quien está en su propia lucha y no hay trabajos. Es más, no hay trabajo colectivo. No hay trabajo colectivo, les encargas trabajos de equipo y hacen trabajos individuales. Cada quien en reparte eso, pedacitos, es correcto. Que es algo de ese gran éxito del neoliberalismo. En el partido, bueno, vamos a tener que rehacer muchas cosas. Ya estamos muy cerca del final. Quiero pedirte una reflexión final sobre, pues, ¿qué te puedo decir? Sobre la vida de los militantes del partido. Se ha hablado alrededor de eso, sobre el partido, sobre lo que tú quieras reflexionar y dejarnos un mensaje directo, Verónica. Es tu decisión de que quisieras hacer una reflexión final. Pues mira, yo creo que el proyecto de Morena es de una relevancia que a lo mejor mucha gente todavía no lo ve. Necesitamos hacer todo lo que está al alcance para salvaguardar este proyecto. Tal vez no podemos decir a dónde va,
¿sí? ¿Cuáles son, dónde va a estar México en el 2030, 40, 50? Estamos caminando, ¿sí? Y caminando surgen nuevas experiencias. El proyecto se tiene que redefinir en los diversos momentos. Entonces, creo que así es, ¿sí? Tampoco no creo que sea posible pensar en un partido con una visión única. Es imposible por pues el tamaño de los problemas que Morena y el proyecto de la 4T tiene que afrontar. Hay una oposición poderosísima y eso implica la necesidad de construir alianzas. Para construir alianzas hay que tener flexibilidad y hay que tener tolerancia. Hay que saber quién integrar y quién definitivamente no. Yo creo que sobre eso sí habría que hacerse una reflexión muy profunda porque, bueno, pensando, por ejemplo, en el caso de Lili Telles, alguien quien entra y que se convierte en casi la mega enemiga del mismo proyecto que la convirtió en senadora, ¿no? Entonces, bueno, para que no haya más Lili Telles, hay que pensar cierto tipo de integraciones y de designaciones, pero también creo que siempre hay la necesidad de las alianzas y la capacidad de construirlas, pero también en sostener los principios de esta transformación, que tiene que ser una transformación a favor de las masas, de la articulación de esos dos puntos va a depender el proyecto. Y Nada bueno, más te voy a interrumpir tantito, hacerte una pregunta así rápido. Tú hablas de la necesidad de las alianzas. Yo puedo entender eso. Pero lo que sucedió en el partido, en esta ocasión, donde barrieron al partido, donde barrieron a la militancia y llegó otra gente sin alianza, donde el militante de Morena no tomó decisiones de a quién se invitó, llegan, se apoderan, toman las decisiones. Caso de Nuevo León, yo creo que va a haber muchas pérdidas, muchas más pérdidas que cuando en el 18 trabajamos los puros morenos. Pero en fin, la pregunta es, o el comentario es, ¿tú crees que este tipo de alianzas que hicieron en este momento sean benéficas para el proceso que estamos viviendo? No, en el caso de Nuevo León no creo que sea benéfico, la verdad. Es como la concesión al grupo neoliberal de subirse aquí a ese barco. Tal vez podría ser benéfico en el caso de los diputados, porque también ahí había integraciones pues de los más diversos colores, ¿no? Hasta ahí me parece que eso sería justificable, pero en muchos otros aspectos que tocan la vida de la sociedad neoleonesa en el nivel local, pues yo creo que no. Habría que ver, yo creo que todo eso tiene que ver con cómo llegó y quién llegó a la dirección de Morena a través de esas designaciones por encuesta, que me parecen el error más absoluto, pasar la designación en una encuesta donde cualquiera que aparece en la tele de la extrema derecha, pues siempre va a tener una ventaja porque pues obviamente es conocido, ¿sí? Y donde la militancia, la calidad, la formación, la claridad, digamos, de un actor a lo mejor no tan conocido, pues queda simplemente barrido del escenario, ¿no? Bueno, bien interesante. No te quiero pedir otra media hora porque mejor te voy a pedir que nos comprometamos a otra ocasión, volver a platicar. Verónica, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias, encantada, la verdad. Sí, y Sí. muchas felicidades por este programa.
Me Muchas parece gracias. que es un espacio muy interesante, la verdad. Sí, no, y bueno, la idea es un poquito tratar de acercarnos y hacer eso que tú dices. Vamos a empezar a platicar desde lo cotidiano, pero utilizando estos medios. Tal vez esa sea una posibilidad que tenga el programa. Quiero agradecerles pues a Nora que me sigue acompañando, que sigue haciendo ahí su esfuerzo. A ti, el haber participado el día de hoy, la verdad es que es una participación de lujo muy interesante. Hay cosas que tendríamos que discutir ampliamente. Soy un poquito más radical en los planteamientos, pero bienvenidos como quiera. Y agradecerle a la gente que nos ha estado siguiendo. Llevamos ya con casi 30 programas y creo que vamos muy bien. Lo vamos a publicar en estos días, va a ser 2 programas seguidos y quiero agradecer a todos. Muchas gracias, Nora, muchas gracias, Verónica. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.